¿Qué pasa, señores? Estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo voy a revelar uno de los factores más importantes para triunfar en tus notas y que yo la verdad no lo he escuchado aquí en YouTube a ningún creador de contenido y creo que es realmente importante. Además de que, bueno, para sacar una buena nota, una buena media tienes que estudiar, hay un factor primordial que influye directamente en tu nota, que decide si tienes un 8, un 9 o un 10. Esto es la relación con tu maestro. Y no es tan sencillo. No se trata de ser un comeculos o como hacer la pelota al maestro, ni tampoco ser una persona callada, simplemente que está en la clase y no habla. Es algo que va más allá. Quédate en el vídeo, te lo voy a explicar. Un sorbito al café y empezamos. Normalmente la gente cree que para que el maestro te suba nota o valores más tu esfuerzo que el de otro compañero, hay que hacer la pelota o comer en el culo. Pero esto realmente no es así. Aunque tú le hagas la pelota al maestro, probablemente tu nota no vaya a cambiar mucho. Y además, bueno, los maestros cuando tú estás haciendo la pelota o la gente que o se ve cuando un alumno está haciendo la pelota, los maestros lo saben lo que tú estás haciendo y además tampoco quedas bien socialmente, así que yo no recomiendo definitivamente esto. Luego está el otro perfil de persona, que es la persona que está callada en la clase, que no hace ruido, no molesta, pero tampoco participa ni habla. Realmente estos chicos suelen ser tímidos o a lo mejor creen que estar callados significa que van a sacar buena nota y que los maestros cuando vayan a evaluarlo le van a subir la nota. Esto tampoco es así. Cuando tú estás callado, los maestros no se fijan en ti. Realmente saben tu nombre porque está en la lista, pero no llamas la atención. Por lo tanto, a la hora de evaluarte van a decir, este chico, ¿quién era? Ah, el que estaba aquí en la esquina, que no habla. Pues tu nota tampoco va a cambiar mucho por estar callado. Y luego está el tercer perfil, el peor, si quieres sacar nota, que es los que están liándola en la clase, ¿no? Esos suelen hacer la clase muy divertida y está bastante bien, pero claro, si tú quieres sacar notas no te recomiendo que formes parte de ese grupo ni que sea un liante. Normalmente los liantes lo que hacen es hacer reír a la clase, pero no al maestro lo molestan. Por lo tanto, esto tampoco es una buena opción. Y por último está el perfil que me representa, ni tímido, ni callado, ni liante, ni hace pelota. Hay que partir del punto que los maestros son personas de la edad de nuestros padres más o menos, o quizás un poquito más mayor, quizás un poquito más menor, pero todos rondan por ahí. Y como nuestros padres, por ejemplo, tienen un tipo de humor, entonces tú tienes que buscar ese tipo de humor que le gusta al maestro. Hay algunos que les gusta el humor negro, algunas bromas más serias, otros respecto a la materia. Bueno, cada uno tiene su humor y eso tienes que ir, bueno, conociéndolo y ver qué es lo que más le gusta. Luego, esto es muy importante, tienes que participar activamente en las clases. Si eres, por ejemplo, una persona que habla mucho, lo que te recomiendo es que después de que participes, hables con tu compañero, porque es verdad que yo también he charlado mucho y es como algo que lo necesitas, no necesitas hablar, no puedes estar callado. Pues lo que debes hacer es, luego de participar, hablar con el compañero, porque así el maestro ve que tú estás como hablando del tema, de lo que has participado, o a lo mejor lo estás ayudando. Y si eres una persona tímida, tienes que esforzarte en participar. Durante el primer trimestre seguramente irás conociendo a los maestros, irás como teniendo más confianza. Y ahí es donde viene el punto de que si tú eres una persona con un don que puede hacer gracia, ¿no? Yo la verdad me considero gracioso. Aquí, bueno, estoy grabando vídeo, pero realmente tengo un humor muy espontáneo cuando estoy hablando con una persona así presencialmente. Y si no tienes ese humor, pues tienes que no forzarlo, tienes que, por así decir, pues mejorarte, ¿no? En ese aspecto. Pero que, por ejemplo, el que tiene ese don de gracia necesita buscar un punto óptimo entre hacer como humor para la clase, para que sea algo más divertido y que la clase no sea tan aburrida, y también para el maestro. Tiene que haber una como simbiosis, ¿no? Tiene que ser un humor para las dos partes, para la clase y para el maestro. Porque si es solo para la clase, probablemente estés molestando al maestro. Y si
Si es solo para el maestro, por lo tanto estás haciendo pelota. Entonces tienes que buscar ese punto óptimo. Claro, esto es bastante difícil y tienes que establecer esa confianza con el maestro para que sea algo natural y espontáneo. Y bueno, algo que es recomendable, pero no es una regla escrita, es que al menos una vez a la semana se tiene que reír el maestro en tu clase. Y si la broma proviene de ti, mucho mejor, porque eso va a impactar directamente su subconsciente y cuando vaya a corregir, evaluar una tarea tuya y vea tu nombre, se va a acordar y va a tener como una buena imagen de ti, ¿no? De este chico es gracioso, este chico tiene sentido del humor, tal, y te va a ver como, ¿sabes? Con una buena expectativa. Por otro lado, también el éxito se basa en detalles y la diferencia es lo que hace al mejor. Entonces, ¿cuál es esta diferencia? Que no mucha gente lo hace, yo sí lo he hecho, pero no mucha gente lo ha visto. Que lo hace es durante los recreos o durante tus ratos libres que tengas, por ejemplo, guardia, si tienes la oportunidad de hablar con alguien de tus maestros tranquilamente, o sea, fuera de clase, fuera de lo que es la clase, sino por ejemplo en el recreo, tomar los 20 minutos o 30 minutos de recreo hablando con un maestro en particular, te va a dar muchos puntos a ti. ¿Por qué? Porque estás dando tu tiempo a como interesarte por este maestro, por la materia. Entonces, esto va a crear mucho vínculo entre ese alumno y ese maestro. Y va a dar mucha confianza. Y ya verás que si una vez que lo hagas o dos veces que lo hagas, en la relación tuya y ese maestro va a ser mucho mejor que con otros alumnos. Y te va a ofrecer ayuda, te va a ofrecer todo. Y obviamente cuando te corrija va a ser mucho más compasivo o más más compasivo con tu nota, básicamente. También otro tip que es bastante recomendable y yo lo he hecho con varios maestros y la verdad que suele salir bastante bien. Obviamente cuidado con la pregunta que vayas a hacer, pero sí, básicamente va de eso. Hacer preguntas que a lo mejor no tengan nada que ver con la materia al maestro, como no preguntas muy personales, pero preguntas un poco así generales. Yo, por ejemplo, pregunté qué era lo que opinaba sobre la situación de los jóvenes con la vivienda ahora mismo en el país. Entonces el maestro, cuando tú le haces esa pregunta entre personal y general, la respuesta va a ir a ti, al que le has hecho la pregunta. Entonces el foco de atención es entre tú y el maestro, no entre el maestro y la clase, sino entre tú y el maestro. Y además le estás como dando a entender de que quieres saber su opinión o su consejo o este tipo de cosas. Entonces, pedir consejos a los maestros, preguntar cosas que no tengan nada que ver con el temario. Obviamente esto en una clase que sea tranquila, a lo mejor estoy haciendo tareas y dice, bueno, haz esta tarea y luego descansamos o cualquier cosa. Obviamente si estás en un momento de clase intenso no vayas a hacer esta pregunta porque no estás fuera de lugar. Estas preguntas también las puedes hacer durante la guardia, el recreo y así como establecéis un vínculo mucho más personal con el maestro. Como otro tip, y puede ser que este sea el más jodido, por así decir, de hacer, es cuando hay huelgas en los institutos, huelgas estudiantiles, tú firmas un papel y ya está justificado de que puede faltar, ¿no? Aquí es donde la gente pues no suele venir y lo común es que la gente no vaya al instituto. Aquí es donde tú debes de sacar la ventaja. Aquí es donde lo que más cuesta, porque nadie viene y son 6 horas que son muy largas y suelen ser jodidas. Obviamente yo no te estoy diciendo que si a lo mejor hay 6 huelgas al año, vayas al instituto a las 6, sino ve a lo mejor 3 o 2. Pero tienes que ir al instituto en una de estas huelgas. ¿Por qué? Porque son 6 horas que puedes hablar con maestros, te pueden ayudar en esto y además establecer un mejor vínculo. Y además esto obviamente va a impactar de nuevo en el subconsciente del maestro y va a decir, hostia, este chaval ha sido el único o a lo mejor uno de los únicos que ha venido cuando hay huelga. O sea, que es un chaval disciplinado, determinado, que sabe lo que quiere y que se diferencia del resto. De nuevo repito que el éxito se basa en detalle y en la diferencia. Todo lo que es tips que he hablado en el vídeo de hoy, que yo la verdad no he escuchado mucho y esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Esto debe ser con todos los maestros, ¿vale? Te caigan bien, te caigan mal,
no te gusten como ven la clase, te gusten como ven la clase, tienes que hacerlo con todos los maestros, porque estas personas luego se reúnen en unas evaluaciones donde van hablando uno por uno. Entonces, si tú tienes a todos los maestros con este como mismo estándar, ¿no? de un chico disciplinado, bueno, tal, que tiene unos objetivos claros y es diferente al resto, todos van a coincidir en lo mismo, ¿no? Y si, por ejemplo, uno está dudando en ponerte un 8, un 9 o un 10, o un 9 o un 10, probablemente lo que va a ser la presión de los otros maestros va a hacer que él te ponga la mejor nota posible. Si, por ejemplo, hay a lo mejor en un trimestre, o bueno, en una asignatura que te ha salido en primer bachillerato mal, ¿no? Vamos a poner dibujo técnico. Imagínate que tienes un 6 y pico, ¿no? O un 6,75, incluso un 7, ¿no? Y ahora mejor tienes todo 9, 9, 10, 10, 10. Y esta maestra está esperando como la confirmación de los otros maestros o la opinión de los otros maestros. Si tú tienes a los otros maestros que ellos saben que eres bueno, tal, todo lo que he dicho antes, esta maestra seguramente te va a poner un 8 y la media te va a salir mucho, mucho mejor que si te hubiera puesto a lo mejor un 6 y lo hubieran dicho, nada, este chaval es un chulo o cualquier cosa, o un liante aunque saque buenas notas. Te van a joder. Entonces hay que ser bueno con cualquier maestro. Porque esto luego se va a reflejar en las evaluaciones. Yo te voy a poner un ejemplo de por qué vi que esto era realmente importante. Yo al final sí me convertí en una persona extrovertida, pero yo antes era muy, muy tímido. Hace unos 6 años era muy, muy tímido, al punto de que me perjudicaba. Y una de las historias que al final siempre las he contado, porque realmente es algo que es único. Yo en primer bachillerato tenía todo 10 menos una asignatura, bueno, una que tenía un 9 y una que tenía un 8,5. Un 8,5 es un 8, ¿vale? Entonces me jodía bastante las medias. Y yo tenía buena relación con este maestro y sabía que me iba a poner un 9, pero yo no me podía permitir un 9. Yo necesitaba un 10. Y sabía que era algo bastante difícil de conseguir, porque la maestra decía, sí, yo te voy a poner un 9, seguro, tal, esto es un 9, no te preocupes. Maestra, no puedo permitirme un 9. Y yo lo que hice fui el último día de clase, 20 y pico de junio, lunes, y daba las notas el martes a las 2 de la tarde. Y yo fui como, no como alguien disciplinado, fui como que como que me han obligado a venir, ¿vale? Y yo realmente no estaba obligado a venir, yo fui porque tenía que hablar con esa maestra, porque necesitaba sacar realmente un 10. Bueno, realmente no lo necesitaba, pero yo al final siempre voy por la excelencia y sabía que me merecía un 10, porque me habían hecho la media de los 3 trimestres, yo no sabía eso, y había sacado pues aquí un 7, un 9 y un 10, y entonces me salía un 8 y pico. Y fui a hablar con la maestra y realmente yo no fui ni a hacerle la pelota, ni nada, simplemente la maestra se acercó, estaba en la clase. Dice, ¿solo has venido tú? Digo, sí, que maestra, que bueno, me han obligado. Y le digo, ¿cómo va el día? Tal, cualquier cosa. Y nos pusimos a jugar a un juego que ella propuso, ¿no? De cartas. Y empezó claro, no hay nadie. Entonces, puedes conversar con ella personalmente. Y me empezó a preguntar sobre mi objetivo, vida personal, qué era lo que, bueno, cómo era mi vida, ¿no? Y bueno, ya estuve contando de que tenía otro bachillerato online, que había hecho 2 bachilleratos, que además me estaba preparando idiomas porque me quería ir a Estados Unidos, también, bueno, más cosas, también jugaba al tenis, tal. Y la maestra se quedó sorprendida de cuántas cosas hacía y como lo maduro que era para esa edad, ¿no? Y yo no le dije en ningún momento nada sobre mi nota, nada. Simplemente al final le dije, bueno, espero que vaya bien en las evaluaciones finales. Simplemente eso, le dejé como última indirecta de nuevo. Ahí, adivina qué nota me puso en extraordinaria. Un 10. Me subió 1,5 puntos en la nota. 1,5 puntos. Eso es una barbaridad. Simplemente bueno, al final yo también había hecho reír anteriormente a esa maestra, al final tengo un buen humor. Simplemente por esos detalles, me subió 1,5 puntos. O sea, esto funciona. Y la gente no lo tiene en cuenta y suele estar callado o la suele liar o simplemente pasa de esto.
Esto hay que tomarlo mucho en cuenta y te aseguro que funciona mucho. Bueno, ya sabes cuál es mi conclusión. Confía en ti mismo, en tu potencial, en todo y sigue aprendiendo. Nos vemos en otro vídeo.